los motivos que llevan a la necesidad de un nuevo derecho. En la Europa de la baja edad mencionamos un ámbito de trabajo de esto, que es la universidad. La universidad surge en la baja edad media y hay un diálogo intenso entre este nuevo derecho, las necesidades de trabajos medievales, la universidad. Ahora vamos a contar algunas cosas que también los romanistas pueden contar. ¿Ustedes dónde escribieron todo eso de los fundamentalistas? ¿Qué parte era? Que no se ha privado. ¿Vos también? No, yo no vi ahí. Bien. ¿Cómo se inscribí? Bueno, lo que se suele contar respecto, ustedes vieron que ya hay dos vías de aproximación. Una vía es la vía de decir, bueno, se descubren unos textos, estos textos influyen, los historiadores del derecho, pero hay cosas diferentes. Hay una necesidad social, un orden jurídico superador, y esa necesidad social, digamos, prepara el escenario para que ciertas oportunidades se puedan afrontar. Bueno, de ahí que también hay una manera distinta de contar este nuevo derecho se llama, no olvides justo el tiburón, ius comune. Ius, latín, comune con doble M. Este ius comune, que no lo vamos a llamar derecho común en general, ¿okay? No, es algo más. La traducción no sería del todo feliz. Este ius comune a veces se lo cuenta desde el punto de vista de sus fuentes. Entonces dice, bueno, el ius comune entonces, es derecho romano. No es derecho romano. Es verdad que surge a partir del contacto con el derecho romano, surge junto con el derecho romano, junto con la lectura del derecho romano. Pero es verdad, hay un diálogo con determinadas fuentes. Una de ellas es el derecho romano. Otro es el derecho canónico. Hasta el siglo XIX en Occidente, el derecho canónico convive omnipresente con el derecho civil. Cuando decimos civil frente a canónico, estamos diciendo el derecho no canónico en realidad. O sea, civil puede ser civil por un código penal, civil por un puesto internacional. En este caso, derecho civil era el que se inspiraba en el derecho romano, y el canónico es el derecho de la Iglesia. El nombre canónico tiene que ver con que las reglas o principios del derecho de la Iglesia Católica, del derecho eclesiástico, se integran con cánones, que sería algo equivalente a los artículos. Entonces, derecho canónico. Este derecho canónico que viene de la mano de ese derecho romano o justiniano, que se mezcló con el de la Iglesia, o el que surge en España. Tampoco, ni lo uno ni lo otro. Lo que va a suceder, hay un fenómeno donde
sí hay un conocimiento o hay una aproximación, pero frente a determinadas miradas a veces muy simplificadoras, muy, si se quiere, muy aparentemente ortodoxas. Lo cierto es el mundo de la temprana y de la alta edad media es un mundo donde tiene mucha cabida la dimensión sobrenatural. La gente tiene una visión espiritual, afectiva, que tiene mucho de combinación con el paganismo, con cultos ancestrales. Digamos, hasta el año 800, 900, 1000, la Iglesia Católica no tiene el grado de poder, organización y consolidación de sus saberes, de sus perspectivas teológicas y de sus reglas jurídicas como tuvo después. Por ejemplo, había muchísimos lugares donde los reyes se hacían nombrar como cardenales a sus hijos o a sus hijos, digamos, legítimos o ilegítimos. Pero a partir de la reforma, ahora sí, primero de la orden de Filipe y sobre todo de Hildebrand, que va a ser el que consolide, por ejemplo, la figura del Papa, todo cambia. Y la Iglesia pasa a ser eso que algunos aceptan y otros critican en el siglo XVIII, en el siglo XIX. En ese proceso de consolidación, la Iglesia organiza su derecho, que estaba desparramado en normativa canónica local y universal, y el de la universal, o sea, aplicable a toda la Iglesia Católica. Esa normativa a veces era de distintos concilios. Por ejemplo, hay un documento muy importante, no me acuerdo exactamente de qué año, del siglo XI, que es el Dictatus Papae, que consagra la infalibilidad del Papa en cuestiones de dogmas de fe, que es lo que le da enorme poder interno. Y hay un conflicto entre el papado y el imperio, el imperio llamado Sacro Imperio Romano Germánico, bastante débil, y el Papa se impone sobre el emperador. Esto más o menos del año 1040. A partir del momento, la Iglesia lleva adelante un proceso de consolidación de sus normas. Y ahí viene un sacerdote del que no se sabe mucho, que se llama Dionisio, que viendo lo que estaba pasando con el derecho civil, que era el derecho laico, que era el derecho romano, comentado por los juristas medievales, avanza en la compaginación del derecho de la Iglesia. Y no puedo acordar ahora el nombre exactamente, pero lo que reúne con un compendio se llama algo así como la concordia de los cánones aparentemente discordantes. O sea, aplica algo parecido a lo que nosotros llamaríamos dogmática jurídica. Entonces, le da un orden a cosas que realmente no orden. De la misma manera que nosotros hoy, cuando hablamos del bloque de constitucionalidad, fingimos demencia y pensamos que la Declaración de los Derechos del Hombre de 1989
personas diferentes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, uno dice, no, ¿qué pasó? Sí, sí. No es nada, me gusta más o menos lo mismo, pero la terminología que estamos usando no es técnica. De ahí los grandes problemas, uno usa pueblo, otra población, otra persona, otro jefe. Y entonces, esto es lo que empieza a pasar, empieza a haber una serie de compaginaciones, de compendios de derecho canónico que al principio están atrasados comparado con lo que pasa con el derecho romano, que después de alguna manera le ganan el espacio al derecho laico, después están más o menos a la par. Entonces, fuentes del derecho común de ius comune, derecho romano de Justiniano, derecho canónico. Hay también derecho feudal, que es el derecho de la alta edad media. Y hay un derecho que se llama estatutario, que es el derecho particularmente de las ciudades italianas. Entonces, estas son fuentes del derecho común, 4 tipos de derecho distintos: derecho romano justiniano, derecho canónico, derecho feudal, derecho. Muy bien. Ahora, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que con este material, no hay algo que creo que ya se lo dije, pero quiero destacar. El derecho común es derecho medieval para enfrentar problemas medievales. No son eruditos del mundo romano clásico. No son, aunque parezca mentira por lo que acabamos de decir recién, no son académicos de la universidad preocupados por ver la primera edición del... No, son tipos que están para resolver problemas. Enseñarán en la universidad, pero son abogados que militan en los problemas de todos los días y están para resolver problemas, no para buscar primeras ediciones o no sé, supongamos cuestiones semánticas. Ustedes fíjense, a veces estos son los efectos no es que tiene nuestra universidad, tiene la universidad, y en la Argentina posiblemente más que en otros países, ¿verdad? Ustedes, no sé si habrán advertido, uno de los déficits que nosotros tenemos, que tiene que ver con el proceso de decadencia nacional, es que la universidad está divorciada del problema nacional. ¿Qué quiero decir con que está divorciada del problema? Porque dice, no, acá falta que intervengan las universidades. Ahora, vos vas a las universidades y los profesores estamos en Boludolandia todos. Las elucubraciones. Yo esto que lo voy a decir ahora es para que lo registren ahora y después se olviden. Venís acá a la facultad, el derecho de los animales no humanos. Mientras tanto tenés la pobreza, la gente que la rajan de un inquilino que no puede hacer valer sus derechos, un tipo que no tiene... Ya, bueno, nos ponemos a hacer las cosas, pero a los universitarios nos encanta el pelotudeo abstracto. Es una cosa así, como parece que te fumaste un par de porritos y venís acá, ondas de amor y paz, y entras en el delirio místico. Pero después, cuando alguien llama, miren, la otra vez estaba hablando con alguien que trabaja para una universidad, para una empresa, y están acompañando inversiones en la zona del litio. Y hay determinadas exigencias que tienen que, bueno, 50, 40, 70% de los trabajadores sean de la zona. Ahora, lo que está pasando en la Argentina
capacitar a la gente. ¿En quién pensamos? Las universidades. Me contaban que trataron de tomarse contacto con una universidad hace 1 año y medio que se tiene que reunir el honorable consejo. Claro, listo, ¿qué pasa? ¿Por qué después pasa que los empresarios recurren a la fundación? Vos vas a una fundación o un centro, no digo totalmente trucho, pero un flojito de papeles, y los tipos en 3 semanas te hacen un curso para capacitar gente. La universidad está viendo si se reúne la honorable asamblea para ver, ya hay alguno que va a decir, no, está mal el capitalismo y la naturaleza y no sé qué, y mientras tanto el tipo de la empresa le dice, flaco, se me vence el contrato, ¿sí? O sea, esto es una de las cosas que a nosotros, en la Edad Media, en cambio, lo que tenés es que la universidad está, ¡ting! A ver, el Papa ¿qué necesita? Los emperadores ¿qué necesitan? Los empresarios ¿qué necesitan? Esta es la explicación del impacto, ¿se entiende? Entonces, está para buscar soluciones prácticas. De ahí que, por ejemplo, fíjense lo siguiente, yo creo que se los había anticipado. Después no vuelve nadie a repetir esto de los derechos humanos de un montón de amigos, son unas cosas que son así, absolutamente. La oferta del curso de eso. Bueno, ustedes podrían llegar a pensar, viendo esto, está bien, pero ustedes podrían llegar a pensar, acá, a mí me encanta la historia del derecho. Ahora, yo tengo que estar pensando que ustedes quieren ser abogados, no dedicarse. Esto, en principio, te puede servir para ser abogado. Está pensado para eso. Después, si vemos si Pérez Arfield nació donde nació, si listo, está todo ok. Ahora, lo que nos tiene que servir es para pensar, che, cuando este tipo diseñó el Código Civil, tuvo en cuenta esto y esto puede servirnos para explicarnos ciertas cosas, pero si no, estamos equivocando el camino. O sea, ustedes tienen que, esto, no sé si lo lograron, pero por lo menos mi objetivo es que esto te sirva a vos para ser abogado. O sea, no solamente que sea una exigencia que tú eres como yo, estoy acá y tengo 4 puntos de tu vida para, listo, está bien, tengo los 4 puntos, ahí lo percibo, 4 puntos, bueno. Pero fuera de eso, realmente, algunas cosas hoy capaz que no las comprenden tanto, ¿no? Pero estamos acá para formarnos como abogados, no para otra cosa. Bueno, si me gustase más, me iría a la Facultad de Filosofía y Letras o haría un curso afuera. Pero no podemos, esta cosa de, no, además, chanta que te dice, no, el capitalismo, no sé qué, el tipo de qué vive, no vive de la calidad pública, quiere pasear por Europa, cambiarse el auto, no, hay una. Ahora lo pueden hacer como se puede fumar, pero fumaría una pintada. Esto es un problema. Mientras tanto, clean caja. Bueno, nosotros queremos hacer clean caja también. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar, fíjense, estos juristas medievales que buscan soluciones medievales para problemas medievales, si el derecho romano de Justiniano le sirve, ok. Si no le sirve, a otra cosa no hay cosa. Ahí es que justamente una de las grandes novedades del derecho medieval, del mundo medieval, es el derecho comercial. Porque claro, había varios problemas que los romanos no tenían. Uno de los problemas que tenían en el mundo medieval era la moneda. En el mundo romano había una moneda única para todo el imperio. Entonces no había que hacer ningún tipo de elucubración para ver esta moneda que estoy usando acá en Florencia, en Milán, ¿cuánto es? Y en Francia, ¿cuánto es? De ahí que, fíjense, para ennoblecer a nuestros compatriotas que están en la calle Florida, al simpático grito de cambio. Bueno, en el mundo medieval aparecen las personas que hacen el cambio.
Y ese cambio lo hacen en unos mueblecitos detrás de los cuales se sientan, donde tienen las monedas. Y ahí viene el nombre de banco. Y cuando el tipo que cambia las monedas por algún tema, por alguna desatención o inadvertencia, no tiene espalda para pagar el crédito, le sacan el banco, se lo rompen y esa es la marca rota. Entonces el tipo no puede actuar como cambista. Pero fíjense, eso no estaba en el derecho romano. No estaba en el derecho romano un montón de cosas. Como siempre, ¿ustedes se acuerdan el relato de Robin Hood? ¿Qué pasaba con Robin Hood? Que Robin Hood le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Está bien, ¿y dónde le robaba a los ricos para dárselo a los pobres? Los atacaba, tipo los atacaba. Ir por el bosque era peor que ir por el camino negro acá. Y entonces vos te metías en el bosque y te afanaban. Te afanaban, ¿viste? Sea rico, sea pobre, sea. La singularidad de Robin era que era para los ricos. Pero entonces, y frente a esto, los medievales se dan cuenta. Es jodido ir con efectivo. ¿Lo que inventan? La letra de cambio. Vos estás en Milán y vas a ir a París. Y llevas unos mangos para estar por el camino, pero no querés ir con el efectivo. Entonces, un tipo en Milán le dice: bueno, ¿usted cuánta plata quiere en París? 50 monedas de oro. Bueno, muy bien. Págame 54. Acá le libro un documento contra mi primo que está en París. Vaya con este documento, cuando usted llegue, le presenta esto y le va a dar las 50 monedas de oro. En el derecho romano esto no existía porque vos le llegabas a afanar a alguien en el camino. Y lo menos malo que te iba a pasar es que ibas a terminar crucificado en ese camino. Podía ser que terminases crucificado y empalado, crucificado y violado, crucificado después de haber sido descuartizado, pero de crucificado para arriba. Entonces, no había esta necesidad. Otra cosa que se inventa en el derecho medieval, el seguro. En una sociedad altamente afectada por las eventualidades, tema de cómo contemplar algún mecanismo que te proteja mínimamente, se inventa el seguro. Entonces, fíjense, el derecho comercial es un derecho típicamente medieval. ¿Por qué estos juristas medievales no son dogmáticos? No es que, esto está en el derecho romano, si no está en el derecho romano, no. Si está en el derecho romano, si no está, queremos otra cosa. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener. Este derecho común es un derecho que a nosotros nos cuesta entenderlo, convive con varios órdenes normativos de peso que no son estrictamente jurídicos. O sea, convive con la moral, convive con las reglas religiosas. O sea, no está el derecho aislado en el mundo, sino que hay un orden social, religioso. Usted puede después acreditar si esa trascendencia es una creación social, pero para eso contemporáneo, eso existe. Eso se refería a la interrelación de autonomías. A ver cómo hay. Porque uno lo estoy diciendo que nombraba mucho la relación de autonomía de distintas autonomías. No, lo que hay, nosotros todavía no hablamos, pero lo mencionamos, creo que hace 2 clases. Lo que nosotros tenemos, la sociedad medieval es una sociedad corporativa. Una sociedad donde la gente
se integra en cuerpos o grupos. Esos cuerpos o grupos se autorregulan en muchas cosas. Entonces, de ahí que lo que Grossi dice de que hablamos de un derecho sin Estado, no hay nada parecido al Estado. Hay autoridad política general, sí, pero no es el Estado. O sea, en esa regulación autónoma hay muchas cosas que escapan de la pretensión de control de la autoridad política. Esto también es una característica. Por ejemplo, estamos hablando, el derecho común es un derecho en el que reaparecen los juristas. Y estos juristas van a asumir el liderazgo del orden normativo. ¿Qué quiere decir? Los juristas, en esta época, su principal manifestación, o la manera que tienen de manifestar sus puntos de vista, se llama opiniones. La opinión, doctor, la opinión de los doctores, tiene mucho peso. Y tiene tanto peso que la communis opinio doctor, o sea, cuando los juristas que han expresado sus opiniones son unánimes, esa unanimidad de los juristas es superior a la voluntad del legislador político. Por eso que decimos, cuando decimos que el ius comune es un derecho de juristas, por un lado queremos decir que es un derecho en el que aparece, pero sobre todo lo que queremos decir es que quienes tienen la última voz sobre lo que el derecho es, no son las autoridades políticas, no son los gobernantes. La autoridad, los que tienen autoridad son los juristas. Y ahí hay un juego de palabras de una frase de esta época que dice: se imponen los juristas no por razón del imperio, sino por el imperio de la razón. En este sentido, vamos a encontrar, y ahí después vuelvo a lo reflexionante de Rafael. Nosotros vamos a ver en alguna más adelante que nuestro derecho formalmente del siglo XXI está inspirado en matrices de concepción que son del siglo XVIII. Es un derecho que está construido sobre la pretensión de que los mandatos más importantes son los legales. Hoy están en cuestionamiento, está cuestionando todo el mundo. En la Argentina con características especiales propias del deterioro del orden político e institucional, que cuando digo deterioro estoy hablando de los últimos 3 años o 2 años, no de los últimos 100 años. Donde ustedes habrán visto, por ejemplo, hay muchísimos constitucionalistas que están pretendiendo que la Constitución sea lo que a ellos les gusta, no lo que la Constitución es. No se puede retroceder esto. Entonces, por ejemplo, hoy ya casi están planteando en algunos casos que el poder constituyente derivado legítimamente establecido carecería de atribuciones para modificar la Constitución. Fíjense, y además también esto es constitucional porque en realidad hay que sacar el Estado de Derecho y entras en una nebulosa que cualquier cosa, como una plastilina. Está lindo cuando te gusta la conclusión, pero eso te da
una enorme inseguridad jurídica. Sin embargo, todavía hay mucho contenido legal en la muerte. Ahora, en el mundo medieval, bajo medieval, es totalmente lo contrario. De ahí, escuche lo que les voy a decir, ¿no? El orden legal, no el orden jurídico. El orden jurídico se integra con una pluralidad de elencos normativos. En el orden legal, o sea, hablando exclusivamente de la ley y no de todo el derecho, en esta época es insuficiente y es incluyente. El orden legal es insuficiente e incluyente. ¿Qué quiere decir? Que por definición, o por principio, no por definición, por principio, el orden de lo que está en la ley no alcanza para explicar lo que jurídicamente es la ley. Supónganse, una ley puede decir algunas características del matrimonio, pero la ley no define el matrimonio. ¿Y dónde está la definición del matrimonio? En la doctrina. O sea, la ley no alcanza a decirlo todo acerca del derecho. Fíjense que, por ejemplo, nosotros hoy, dentro de las circunstancias, en este caso para mí deficiencias, del Código Civil y Comercial, no tenemos una definición de persona humana. Usamos la definición del Código Antiguo. ¿Qué es un ser humano físico? Y no es, ¿desde cuándo es? No pongas esto porque es un conflicto. No se define. Seguimos, por ejemplo, otra cosa, seguimos arrastrando el problema de la definición de qué es la energía. Se aplican las características de los muebles, no decir que la energía se le aplican, ¿se entiende? O sea, sin embargo, esto es algo periférico y relativamente excepcional. En cambio, en el mundo medieval eso era la norma. O sea, es como, ¿vieron esas películas de espías donde dice está la lista que se integra con otra lista? Bueno, vos, la ley, no la entendías sin la compañía de la doctrina. Sin la doctrina, la ley era incomprensible. ¿Y la costumbre qué lugar ocupaba ahí? Ahí con la doctrina un poco. En realidad, lo que vamos a encontrarnos es que el derecho, como también decía un profesor portugués muy importante, no es un juego de palabras, el profesor portugués se llamaba España. Se van a acordar de esto, suena chiste. Este profesor decía muy bien, que el derecho común es un derecho de geometría flexible. O sea, es un derecho, ¿por qué? Porque una de las características que tiene el derecho común es su casuismo. El derecho se va definiendo en cada situación concreta. Y se va definiendo a partir de la intervención de jueces, no son creadores, no son los jueces de la libre profesión, sino que son jueces, después también vamos a ver otra cosa, se guían por la doctrina. Entonces, en definitiva es la doctrina otra vez la que reconduce. Entonces, el juez hoy tiene una situación y la resuelve de una determinada manera. Y capaz que dentro de 5 años el juez tiene una situación parecida, pero no igual, y la resuelve de otra manera, aplicando la equidad, para llegar a ¿qué? Al perfeccionamiento de la justicia. Porque el juez
justicia viva. Ya vamos a ver un artículo mío sobre esto. Entonces, tenemos un orden normativo legal insuficiente, y porque es insuficiente es incluyente. O sea, necesita, no solamente es que tolera, necesita de otros órdenes o de otras guías para tener sentido. Pero esto es consecuencia entonces de que en las otras etapas había una discusión de los disciplinarios, digamos que el derecho surgía más en el seno de la sociedad, y a partir de la nueva, digamos, de la nueva aparición de los juristas empieza a centralizarse esa producción del derecho. Mira, la pregunta que haces es bastante más compleja y tiene mucha materia para aportar de lo que vos decís, bueno, está pensado. Yo no tengo una respuesta de por qué puede ser. Tengo alguna información de cómo fue, pero no una explicación causal lo suficientemente satisfactoria para poder tener suposiciones. Claro. Porque acá lo que tenemos mucho, por un lado tenemos un derecho que es casuista, pero también tenemos una sociedad que piensa casuísticamente y que se retroalimenta. De hecho, incluso le voy a decir una cosa. Hasta el siglo XIX, y todavía en el siglo XX, incluso todavía hoy hay algunas consecuencias, el derecho es en buena medida la matriz de percepción de la realidad. O sea, las personas entienden la realidad a partir de las categorías jurídicas. Entonces, el derecho sirve para designar las cosas, sirve para ordenarlas, pero al mismo tiempo, el derecho refleja actitudes sociales. Por ejemplo, ese casuismo lleva, fíjense una cosa que a nosotros es incomprensible. Y esto va a tener que ver con el mundo colonial, pero el mundo colonial es una proyección y una confirmación del mundo griego. Por ejemplo, para nosotros es algo obvio, claro, inevitable e indiscutible que si yo tengo una circunscripción política, hagamos un corregimiento. Todos los corregimientos tienen que ser iguales. En el mundo medieval, vos sos corregidor de Orihuela y tenés unas atribuciones. Quizás el corregidor de Sigüenza tiene otras y se llaman corregidores, pero no hacen exactamente lo mismo. Y no hacen exactamente cómo sé lo que pueden hacer, por la designación. Ahora, a vos te nombraron corregidor en 2025 y en tu designación dice lo que puedes hacer. En 2027 nombran a otro y le quitan atribuciones. Y no puedes decir, pero no, a vos te dimos esto. Y el otro le otro le dimos otro. Chao. Y si te gusta bien, y si no. Y a la gente le parecía lo más importante del mundo. Nosotros, en cambio, venimos de una matriz de pensamiento a priorística y abstracta. Ellos piensan en concreto. El caso es, a mí me nombraron para esto y me dieron estas atribuciones. Nadie lo cuestiona. O sea, por eso a nosotros nos resulta tan incomprensible. Nos parece desordenado. Claro, está desordenado de acuerdo con nuestros paradigmas intelectuales de organización de la realidad. Para ellos les resulta muy funcional. Ellos no tenían teorías generales y funciona, y entonces
Lo que a ellos les importaba no era cumplir con reglas preconcebidas, sino que la cosa funcionase. Por ejemplo, este tipo de cosas, no puede haber una pena si no hay una ley previa antes de llevar a cabo. No, si vos cometiste un tipo de conducta que tiene un aspecto de ser, sí, una pretensión de causar daño, listo, pago la bolsa, se acabó. Entonces, Le da mucho poder al juez. le da mucho poder al juez y por eso es que también en el modelo del ius comune sobre el juez pesan muchísimas exigencias de corrección, porque él es la justicia. O sea, en nuestro modelo, la justicia está en las normas de fondo y fundamentalmente en las procesales. En este modelo, la justicia está en la persona misma. Entonces, por ejemplo, hay ciertas cosas que hubiesen sido incomprensibles, digamos, que eran incomprensibles, pero son incomprensibles. Me acuerdo de un juez en los años 90, un juez aparecía en la noche. ¿No vieron también el caso del juez este de Bahía Blanca ahora? Hay un juez en Bahía Blanca, un juez de garantía, que el tipo, él mismo lo dijo en su. No lo echaron, de su cargo porque no lo dieron los votos, pero. Está bien, yo leí la nota periodística, no me voy a poner que este personaje lucho total, pero el tipo llegó a la policía a buscar. Por Sarnide no. No, uno que está ahora. Tipo, parece ser que fue a tomarse un momento de relax con una trabajadora. Y parece ser, según él, que la trabajadora se quedó con su tarjeta de crédito. Entonces fue con los polis a apretar a la chica a que le devolviese la tarjeta de crédito. Y lo reconoció. El tipo, no es porque el tipo salga con una chica que trabaja sino que el tipo muestra un nivel que es de último. Claro, pero una cosa que vos decís, o sea, no es que pero fue, apretó a la piba, fue con los canas. No, ese tipo no puede ser más, pues. Está bien, pero cuando vos estás acostumbrado a hacer lo que se te canta. Haces estas cosas sin pensarlo. Claro, ¿no? Y no solamente sin pensarlo, y das tus explicaciones como que te parece lo más normal del mundo. Hablan del grado de alienación que tienen estos muñecos. Por eso en estos tiempos es difícil pensar en ley, porque por ahí, remontando a este tiempo que venimos viendo, sí, era respetar la figura del juez y lo que era ley y lo que se hacía estaba bien. Pero hoy en estos tiempos no le puedes dar esa. Pero es que, porque lo que pasa es que, digamos, los paradigmas funcionan dentro de una totalidad. Entonces, si vos lo que tenés es, por ejemplo, es muy interesante, habría que seguirlo, ver ahora un tipo que viene ahora a manifestarse, parece que estás frente a Solón, que es el doctor Maqueda. El doctor Maqueda ahora habla, cuantifica. Flaco, a vos la esposa de la Sota te dio una bofetada en una reunión de gabinete en Córdoba y no tuviste la dignidad de renunciar y venís ahora a hablar de cómo tiene que ser el derecho. Dejémonos de joder, o sea, te falta el pago, flaco. Además, si ustedes van a ver los antecedentes que tiene intelectualmente, no será un tipo negado, es un político convertido en juez. Llegó por político, no llegó por sus obras completas en el derecho
funcionar. Bueno, Totalmente. Totalmente. entonces, lo que sucede es, no sé si, no vamos a, digamos, lo que yo estoy diciendo que antes funcionaba, no quiere decir que ese sistema era bueno y el nuestro es malo. Era un sistema que funcionaba en una lógica completa y que tenía un montón de problemas. Y que de hecho tantos problemas tuvo que fue superado. Nosotros hoy estamos viviendo en una época que más allá de los problemas circunstanciales que nosotros podamos tener, estamos en un momento que yo creo hoy, y puedo estar muy equivocado, porque, es muy difícil para los contemporáneos, ver lo que está pasando. Por ejemplo, cuidado con lo que voy a decir, puede tener un tufillo fascista que no es el que pretende, está claro por las dudas, lo anticipo. Pero la democracia liberal, para alguien contemporáneo, en el año 37 o 38 del siglo pasado, parecía algo agotado. Fue la derrota de los fascismos, en buena medida, en el plano militar, la que hizo revalorizar a las democracias. Pero, bueno, y por eso hay un autor rumano, Maimonides, que decía que el siglo XX era el siglo del corporativismo. Bueno, y pasaron 7 8 años y esto se demostró. O sea, nosotros no sabemos ahora a dónde vamos. Yo creo que estamos ante el agotamiento del poder, pero capaz que hay un salvavidas del sistema. Y el sistema se reinventa. Ustedes fíjense en la noticia de hoy, lo que pasó en Francia. Un primer ministro que hace un mes que está, anuncia su gobierno y renuncia y el presidente le pide que vuelva a nombrar. Bueno, alguien puede decir, tal vez estamos ante el fin de Francia. No, estamos ante el fin de un modelo que tal vez pueda ser terminal y terrible o no, pero fíjense también, por ejemplo, no necesariamente para los jueces, pero en el mundo indiano, que insisto, es colonial, en buena medida es medieval. O sea, los primeros siglos de la ocupación de América siguen funcionando con la lógica medieval. Bueno, existía una institución que para nosotros es incomprensible. Tiene que ver con corrupción, era el disimulo. Por ejemplo, las autoridades no podían hacer negocios privados. ¿Qué eran hacer negocios privados? De esta naturaleza. Y a veces por servicios a la corona el rey mandaba disimúlese, pero era un resultado donde se ponderaba como una especie de servicios y era una institución jurídica, no es que era una corrupción del sistema. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, había jueces, estaba prohibido que el juez se casase con una mujer, los jueces superiores, ¿no? Que se casase con una mujer de su distrito. ¿Por qué? Para que no haya favoritismo. Y algunos se habían casado con mujeres de distrito. Nos mandaron a otro lugar, lo echaron después. O sea, y había un montón de situaciones conflictivas. O sea, no es que esto era el mejor de los mundos posibles. Era un mundo donde algunas cosas funcionaban de alguna manera, había mucho control interno, pero también había mucho control normativo extrajurídico. O sea, el sentido de trascendencia y el eventual sentido de castigo en otra vida no era un tema menor, no es que era todo el mundo incrédulo, iba a misa y no pasaba nada. No, había una cosa de que si el cura te bajaba línea, o sea, por ejemplo, supongamos, hoy es
una minoría la que en la sociedad contemporánea, y más una minoría en la clase política, que en la sociedad contemporánea realmente acredita en el sentido de trascendencia de los líderes de las iglesias. Entonces, no, te voy a excomulgar. Ahora, tipo la Edad Media no era lo mismo que te excomulgasen sino que no te excomulgasen. Esto no quiere decir que fuesen mejores, eran diferentes. Y ese tipo de cosas generaba que la rectitud en el hogar, por lo menos la rectitud en la voz de los ministros de la fe, tuviese un sentido. ¿Se entiende? O sea, no era. Nosotros hoy vivimos en un mundo muy secularizado, donde todo eso parece una enorme fachada. O sea, esto de la lucha entre el imperio y el papado, en buena medida el papa se impuso porque excomulgó al emperador, y el emperador fue de rodillas a pedir perdón. No sabemos si tenía razón el papa, si tenía el emperador, si hizo. Para el emperador era importante no ser excomulgado. Entonces, hay un montón de elementos. Por ejemplo, otra cosa, el remordimiento frente a las conductas en vida. Ustedes ven los testamentos del siglo XVI, está lleno de tengo que devolver plata a fulano, oye, ya, que te cuele el oro, hermanos, ya está. Bueno, entonces, en esas circunstancias, la actitud o el comportamiento de los jueces estaba compensado, estaba arreglado. Por ejemplo, también, otra cosa, el juez no es un juez de libre conducción, se tiene que reorientar por lo que dice la doctrina. No es, a mí me parece, esto es así, según fulanito, según menganito, hay esta opción o esta otra opción. Entonces, hay un orden mucho más sólido. Hoy lo que nosotros tenemos es, yo creo que los derechos humanos son esto, otro cree en otro tipo de derechos humanos, y no te encontramos que estás en un quilombo que no sabes dónde está parado. Porque algunos dicen que es progresivo, otro que no sé qué, el otro. Fíjense que la Corte este año tuvo que sacar un fallo que tiene que ver con un caso donde le dice usted no puede inventar una figura de lesa humanidad porque es parecido a no sé qué. Esto es el reino de la anarquía. O sea, bueno, ¿qué lo estamos viendo? Estamos viendo el reino de la anarquía a partir de la disfuncionalidad del orden jurídico. Claro, también uno de los problemas que nosotros tenemos es el de la velocidad de la transformación. El mundo medieval sufre cierta transformación, pero es una transformación relativamente moderada en el tiempo. Para ellos era terrible que las cosas cambiasen en 30 años. Para nosotros cambian en 3 meses, en 3 días. Entonces, fíjense este tipo de cosas. También hay mucha gente acá en la facultad que gusta de estas expresiones. Ya no es derecho de familia, hay derecho de las familias. Derecho de la familia, qué lindo. Ahora, ¿cómo se concilia el derecho de las familias, de las sexualidades, de las identidades, con las responsabilidades parentales? Está el interés superior mío, sí, pero yo no me percibo como padre, así que no voy a pagar un carajo. No, pero tenés que pagar. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Soy autónomo para definirme o no soy autónomo? No, sos autónomo, pero en unas cosas, en las otras no. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea,
Pero eso un poco también porque de eso alguna vez lo habíamos hablado, de querer adaptar el derecho de forma de querer incrustarlo a las necesidades sociales sin pensar justamente en este tipo de cosas. Es decir, bueno, sí, está bien, hagamos esto porque lo requiere la necesidad social, pero trae un montón de efectos que no sean necesarios. Claro, bueno, porque ahí tenés como el efecto mariposa. Vos metiste un cambio y ese cambio trae un montón de consecuencias. No, y es que además tenemos otra cosa. O sea, lo que pasa es que tenemos una sociedad con una pluralidad de sociedades coexistiendo. Y no da abasto una estructura que además sigue pretendiendo ser acriolística y anticipada con una realidad que es muy versátil. O que es, por ejemplo, supongamos derecho laboral. Yo creo que no es el. Ustedes fíjense lo siguiente. Ustedes en general, como graduados universitarios, está bien, derecho, pero como graduados universitarios, su aspiración mayoritaria, por más que no lo hayan pensado así, ustedes rechazan en general las leyes laborales. ¿Qué digo en rechazan? Vos no querés que te digan que tenés que trabajar 8 horas por día. Querés negociar y tal vez querés que si sos creativo, trabajar 5 horas, de 3 días en tu casa, o no sé qué. No, está el derecho laboral. Sí, ese es el derecho laboral de comienzo del siglo XX, no es el derecho laboral que queremos a mediados del siglo XXI, donde la autonomía, ya el trabajador formado, no es el pobrecito, no es un tipo que si tiene realmente creatividad, tiene mucho más poder para negociar. Bueno, ahora ese tipo de realidad, de negociación, donde también querés trabajar 18 horas por semana, no querés trabajar 40, querés disfrutar de tus hijos, ocuparte de tus hijos, de tus padres, estás dispuesto a ganar la mitad, pero tener tu tiempo, no que tengas, querés poder, no me quiero ir de vacaciones, o quiero tener días para ir, no sé, a escuchar la banda de rock que me gusta, a Santiago de Chile y estar 3 días afuera. Ahora, es una sociedad que necesita el otro derecho. Necesitamos los dos derechos, no uno. Entonces seguimos pensando que tiene que haber uno. Que papá Estado, papá jurista, te traen la solución. No, tenés una realidad plural, que no responde a un derecho único, sea el que sea, porque esto que yo les estoy diciendo, que a nosotros desde el punto de vista profesional nos resulta práctico, sería salvajemente pernicioso para personas que siguen con su estructura mental del mundo de la cadena de montaje taylorista, ¿se entiende? O sea, entonces, claro, es por eso que el derecho hace agua, porque la realidad es plural. Y además que es plural, es ampliamente dinámica. Con esto, fíjense lo siguiente. ¿Cómo va a ser el mundo de las comunicaciones? Hemos, en los últimos 4 o 5 años, fíjense, por ejemplo, cómo las referencias a guerra mundial se han naturalizado. Hace 5 años a veces la palabra bomba. Ahora te hablan de los misiles, una cosa así como, vale, está Messi jugando en Miami y parece que Putin amenazó con 3 misiles, una cosa. Cuidado, porque lo van a Sí, es una cosa. Ahora, fuera de eso, también es horroroso, pero ¿cómo será el mundo dentro de 20 años? O sea, no porque va a haber un auto volador, sino el mundo está cambiando en otras cosas. Algunas cosas que no sabemos qué alcance van a tener. De hecho, yo siento que hay un
carencia en muchos aspectos sociales, culturales, económicos, pero mi percepción es, no sé cómo es en el resto del mundo. Yo lo siento acá en Latinoamérica. Bueno, Y capaz sea como la apertura de esta crisis a algo, ojalá, mejor. ¿Vieron lo que dijo los otros días Giorgia Meloni? Si alguien está viviendo en Italia y se siente ofendido porque hay un crucifijo, eligió mal el lugar donde vivir. Bien. Bueno, pero eso es una cosa de sentido común. Estás en una cosa, bueno, pero hoy tenés que el tipo que viene a vivir a tu país tiene que imponerte las reglas. Bueno, y no sabemos qué va a pasar. Y hay mucha. Además, también. Yo, en general, suelo ser y soy optimista, con temperamento, con idiosincrasia. Ahora, una cosa es ser optimista, pero no es que vivo en el mundo de los peos de color. O sea, esto viene con un alto nivel de conflictividad y, además, cuando digo conflictividad, vienen un montón de cosas. Tampoco es. Fíjense, bueno, algo que seguramente a muchos de ustedes les pasa, lo podrán haber vivido como hijos, como hermanos, como padres, las familias ensambladas, todas las cosas, no, que fulano que es el hijo de mi primera esposa, que en realidad está con el... y se va armando, ¿no? Algunos con una visión excesivamente moralista podrán decir, no, que es un fenómeno que se está dando, que no sabemos cómo van a ser sus consecuencias a futuro, y no lo hablo desde el punto de vista moral, una moral que también, sino la dinámica de los comportamientos, de las identidades, todo eso, además también la lucha por la captura de las administraciones y de los presupuestos. Hay mucha cosa, no, esto es más bien, más o menos democrático, pero empezamos después a hacer las lecturas de qué es democrático, es democrático si gano yo, si gana otro, no es democrático. Bueno, todo esto hasta que se va decantando, es difícil. Entonces, y el derecho no da abajo. No da abajo porque en general, yo no voy a caer en lo que dicen los sociólogos, que me parece que es un cliché, no es que el derecho siempre está trazado a la realidad. El derecho marcha a velocidades que a veces no son armónicas con la sociedad. A veces puede ser que el derecho sea más dinámico, que sea más... y otras veces es más lento. Además, también otra cosa que ha pasado es que frente a las pretensiones estatistas del comienzo del siglo pasado, del siglo pasado, en vez de tener un Estado que controla la sociedad, que la encolumna o que la disciplina, lo que tenemos son los sectores corporativos que se adueñan del Estado para disciplinar a la sociedad en función de sus proyectos sectoriales. Entonces, te encontrás con este tipo de cosas. La otra vez estaba hablando con alguien. Ustedes empiezan a, no es de este gobierno, y no, los que ponen a tal tipo dentro de la Secretaría de Salud son los laboratorios farmacéuticos. Y sí, y es así, pero esto pasa acá y pasa en otros muchos lugares. Entonces, al final, en vez de tener un Estado que conduce a la sociedad, te encontrás con sectores corporativos de la sociedad con actitudes mafiosas que se encaraban en el Estado. Bueno. Bueno, señor, no estoy hablando de Argentina 2025, estoy hablando de Argentina 1970 en adelante, como en el mundo pasa así. Bueno, todo eso hasta que decante, va a decantar en algún momento por alguna solución, alguna que puede gustarnos más, otra que puede gustarnos menos, pero es un momento de desorientación. Les aclaro también, por las dudas, que ese tema de la desorientación no es un fenómeno nuevo. O sea, también, no, las cosas que están pasando ahora son nuevas.
sí son únicas en cuanto que a comienzos del siglo XXI, ustedes imagínense tema social. Vos ves a tu abuelita, qué pobre la abuelita. Capaz que la abuelita usó una minifalda en los años 60. Usar una minifalda en los años 60 comparado con la abuelita de nuestra abuelita y era un poco como heavy. Ustedes imagínense, en la revolución bolchevique se hablaba del amor libre, o sea, del fin del matrimonio. Y de hecho, Lenin consagró esto en los primeros años, que esto se iba todo al bombo y terminaron y volvieron hacia atrás. Ustedes imagínense, pensar a Lenin y viva el amor libre en 2 años. Y es un poco. O pensás en Robespierre en 1792, el terror y un tipo que te cambia el calendario. Por la duda, para alguno que pueda tener un contacto directo. Termidor no solamente es un tetralista, sino que era uno de los nombres de los meses de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa suprimió enero, febrero, que llamó frustidor, termidor, ventoso, nivoso, floreal, no sé cuánto. De repente, y hay cosas que quedaron y otras que no. Entonces, Napoleón metió preso al Papa, ¿no? O sea, cuando vos empezás a ver, hay un montón de cosas. Claro, si Napoleón lo hizo hace 200 años, imagínense, hace 200 años que no lo había hecho nadie durante 1000 años. O sea, el mundo está lleno de cosas que piensan, no, esto es la primera. Claro, vos padecés las cosas y te resultan especialmente sensibles e impactantes. Pero por otro lado, muchas cosas que cambian y se solucionaron. Ahora, el problema es que, fíjense, el marxismo-leninismo o el marxismo-maoísmo condujo al exterminio de 100 millones de personas. O sea, estos experimentos sociales, a veces Pol Pot en Camboya llevó a la muerte a una tercera parte de la población de Camboya. Vos lo lees, la cosa de Pol Pot, que no puede ser interesante. Ahora, lo malo es que esos experimentos sociales se llevan familias, afectos, no son inocentes. Además, cuando se abre el vendaval de la violencia o de los experimentos, son terribles. Pero también es verdad que eso tiene que ver con insatisfacciones, intereses creados, grupos de poder, y a veces también mismo con, fíjense lo siguiente, también frente a veces en nuestra sociedad hoy, más allá de que haya algunos que puedan tomarse o pretender ser, digamos, los encargados de transformar las cosas y pueden que no lo sean, pero hoy en nuestra sociedad en general, la sociedad argentina tiene algunas características singulares, pero hay un enorme reclamo de transformación, de insatisfacción y de deseo de transformación. Ahora, no, las cosas tienen que cambiar. Los que se benefician del estado actual de cosas no van a desaparecer pacíficamente y van a reconocer, ¿no? Te vas y perdés poder, te vas y vos que sabías hacer determinadas cosas funcionabas con una cierta lógica. Por ejemplo, ¿a ustedes les parece que alguien que es un inútil que sabe tocar las cuerdas de la administración y del favoritismo, que gracias a eso puede ganar millones haciendo muy poco, pacíficamente va a decir, no ha estado bien, es un momento de retiramiento? No, va a resistirse con uñas y dientes, porque sabe que si se va, no vuelve eso. Entonces, no es fácil esa transformación.
es rarísimo, por decir, no es imposible. Por ejemplo, acá a veces cuentan la gente cuando te dice la ley Saint-Germain. Los sectores conservadores que estaban bien transformados el país. No, hicieron la ley Saint-Germain, por eso asumen. No, fue un error de cálculo. Bueno, pensaron que se iban. Pensaban que era, bueno, que acá van a asumir unos sectores periféricos, digamos, un espacio. Y se fue de mano. O sea, no hay capacidad de cesión generosa. Entonces, ¿quiénes se van a dar, digamos, por ejemplo, en nuestro mundo contemporáneo? ¿Ustedes creen que los sindicalistas van a favorecer la aparición de una estructura lineal, democrática? No, lógico. Vos te encontrás con un tipo como Hugo Moyano que quiere poner al más chiquito, ahora lo quiere meter dentro de la CGT. Es el último que le faltaba colocar dentro de su entramado y le funciona el sistema. Tiene a uno que lo hereda en su sindicato, lo puso a otro en otro sindicato, construye poder. Y no se va a ir voluntariamente, además de todo el poder que tiene y le permite cuidar su poder. Lo cómico es que tiene una estructura armada. Sí, bueno. Ahora, por supuesto también las estructuras armadas se pueden desarmar, pero no se van a desarmar por una reflexión y una O meditación. sea, no pacíficamente. Claro, no pacíficamente, o por lo menos no voluntariamente. No voluntariamente, claro. Va a haber una puja fuerte. Por supuesto, vos dejás de exigir la, ¿cómo se llama? La cotización obligatoria